Hay noches que pesan más que los siglos. En la exclusividad de su finca en California, el príncipe Harry ha vivido recientemente una de esas vigilias donde el aire parece convertirse en plomo. No eran las cámaras de los paparazzi lo que lo mantenían despierto, ni el veneno de los tabloides británicos, ni siquiera el juicio implacable de las redes sociales. Lo que mantenía a Harry caminando de un lado a otro, como un hombre atrapado en una jaula de oro sin salida, era algo mucho más íntimo, privado y, por encima de todo, aterrador. Fuentes cercanas al duque aseguran que el hijo menor de Diana de Gales no ha pegado el ojo en días. Se le ha visto temblar, con una frustración que corta como un cuchillo, alternando entre susurros desesperados para sí mismo y una mirada perdida en las pantallas de sus dispositivos. Como quien espera una bomba que ya sabe que ha sido activada, Harry parece contemplar el final de un relato que él mismo ayudó a construir. En medio de este caos silencioso, un nombre ha emergido de las sombras de los archivos legales y los acuerdos de confidencialidad. D.L. Durante años, esta mujer no fue más que una nota al pie de página, una figura enterrada bajo cláusulas de silencio y una narrativa oficial perfectamente diseñada. El mundo creía conocer la verdad. Vimos los anuncios radiantes de Meghan Markle, las fotografías coreografiadas, los vestidos de maternidad que brillaban bajo el sol y las apariciones públicas medidas al milímetro. Nos vendieron un cuento de hadas moderno. Sin embargo, la historia de D.L. ha llegado como un bisturí que corta sin piedad cada imagen dorada. Con una calma que hiela la sangre y una precisión quirúrgica, D.L. ha dado un paso al frente, reclamando algo que sacude los cimientos de la monarquía. Ella afirma ser la madre biológica de Archie y Lilibet. No se trata de una madre de alquiler elegida al azar de un catálogo. Es ella, D.L., quien asegura haber entregado su propia carne y sangre a la narrativa de los Sussex. Y lo que es más grave para la estabilidad de la pareja, afirma tener las pruebas: registros de clínicas, rastros de ADN, registros de transporte, confirmaciones de citas médicas, cada trozo de papel que, según ella, fue arrancado meticulosamente de la historia pública. Cuando la verdad se presenta con tal frialdad, las instituciones tiemblan. Se dice que Harry colapsó físicamente cuando comprendió la magnitud de lo que D.L. estaba revelando. Aquella mujer no gritaba, no buscaba el escándalo fácil que tanto gusta a la prensa amarillista. Su ira era otra. Era una ira silenciosa, deliberada, casi técnica. Ella no quería dinero, quería reconocimiento. Quería que su nombre dejara de ser un vacío en la historia de esos niños. Me borraron por completo. Parece ser el grito mudo de D.L. Según su testimonio, no hubo agradecimiento, ni cuidados posparto, ni siquiera un lugar mínimo en la memoria de la familia. Los niños le fueron arrebatados, asegura, y la historia fue reescrita para que ella nunca hubiera existido. Para Harry, este descubrimiento ha sido un golpe demoledor. Sus amigos relatan que el príncipe ha llorado con un dolor agudo y desgarrador, el tipo de pena que deja a un hombre roto. Él pensaba que estaba protegiendo a su familia. Creía que ocultar ciertas realidades al público era un acto de amor puro. Ahora, en la soledad de su mansión, se da cuenta de que el costo de ese amor no ha sido el chisme, sino la vergüenza. Lo más inquietante de las declaraciones de D.L. es la implicación de las instituciones. Ella sostiene que el sistema entero, incluido el palacio, fue cómplice en su desaparición. Todos trabajaron para crear esa imagen de Meghan como la duquesa perfecta, la madre radiante que entregaba herederos con una gracia natural. Pero detrás de las puertas cerradas, la realidad era una construcción artificial. El punto más crítico de esta trama reside en los certificados de nacimiento. Lo que deberían ser simples registros legales se convirtieron, según D.L., en instrumentos de engaño. Ella afirma que su nombre fue eliminado del certificado de Archie, borrando su conexión biológica en favor de una versión saneada, donde solo aparecía Su Alteza Real la Duquesa de Sussex.
No fue un error administrativo, insiste DL. Fue un movimiento calculado para evitar cualquier desafío legal futuro sobre su papel como madre. Incluso los tiempos fueron manipulados. Según las denuncias, Archie ya tenía 2 semanas de vida cuando el mundo lo vio por primera vez en brazos de Meghan. Con Lilibet ocurrió algo similar. Fue presentada ante las cámaras mucho tiempo después de su llegada al mundo. Todo formaba parte de lo que DL describe como control a través de la ilusión. Hoy, los abogados en ambos lados del Atlántico preparan sus estrategias. Si DL decide liberar los documentos que dice poseer, no estaremos ante un simple escándalo de celebridades. Se trata de una crisis constitucional. Se cuestionará el linaje, el protocolo de sucesión y la integridad misma de la corona británica. La verdad, largamente enterrada, está ahora mirando a Harry a la cara. Cada entrevista cuidadosamente preparada y cada reportaje de revista se sienten hoy como una obra de teatro que ha bajado el telón antes de tiempo. El hombre que huyó de las mentiras de la prensa parece haberse quedado atrapado en una mentira mucho más profunda y dolorosa, una que nace desde el corazón mismo de su hogar. El mundo observa, mientras en una habitación de Montecito, el silencio se vuelve insoportable. La historia, al final, siempre encuentra la manera de ser contada, por muy profundo que sea el agujero donde se intente enterrar. La monarquía británica ha sobrevivido a siglos de escándalos, guerras y crisis que habrían hundido a cualquier otra institución. Pero rara vez un relato ha sido desafiado en sus cimientos de una manera tan pública, tan cruda y tan innegable. Hoy, el príncipe Harry no camina por los pasillos de su mansión como un hombre libre, sino como alguien perseguido por sus propios fantasmas. Sus amigos más cercanos lo describen como un hombre encantado por el pasado, pero no por uno lejano, sino por uno que él mismo ayudó a construir. Camina sin descanso. Susurra disculpas a la oscuridad de las habitaciones vacías. Lee y relee correos antiguos, mensajes de texto de hace años, intentando encontrar una lógica a un sistema que le prometió seguridad y que, en cambio, lo ha dejado completamente expuesto. Hay una ironía amarga en todo esto, un veneno que corre por las venas de esta historia. Harry abandonó el palacio y el Reino Unido para escapar del control, de los secretos de pasillo y de las medias verdades. Quería labrar una vida donde la verdad y la familia pudieran caminar de la mano, sin sombras. Y sin embargo, aquí está, asfixiándose bajo un secreto que él mismo ayudó a sembrar. Su silencio, que una vez fue su escudo para proteger a los suyos, se ha convertido ahora en su propia trampa. Lo más doloroso para él, según cuentan quienes lo ven a diario, es la certeza de que ya no puede proteger a Meghan. El muro que construyeron para ella se está agrietando. En el momento en que DL dé el paso definitivo, la verdad caerá como una catarata sobre los continentes, inundando cada tabloide, cada red social y, eventualmente, cada tribunal de justicia. Cuando el sol comenzó a subir sobre las colinas de Montecito, Harry ya estaba despierto. La luz del alba entraba por los ventanales en ángulos duros, casi crueles, marcando las ojeras en su rostro y el cansancio en su piel. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus movimientos eran nerviosos, espasmódicos. Cada notificación de su teléfono sonaba como el golpe de un tambor de guerra. Cada pitido era una cuenta atrás hacia el momento en que DL decidiera soltar las pruebas que asegura tener en su poder. Fuentes internas dicen que Harry no ha salido de la casa, no ha probado bocado, no ha pronunciado palabra. Se sienta frente a una montaña de documentos, correos electrónicos, recibos de gastos, capturas de pantalla y registros de viajes. Los lee como quien intenta descifrar un código secreto, buscando desesperadamente una grieta, un error, cualquier fallo que pueda evitar que su mundo salte por los aires. Pero cada línea y cada marca de tiempo parecen confirmar su peor pesadilla. El relato de DL no es solo una posibilidad, es algo meticulosamente verificable.
Las manos de Harry temblaban mientras navegaba por un archivo digital etiquetado simplemente como Cronología y documentación de Archie Harrison Mountbatten Windsor. Al principio, las páginas parecen inofensivas. Confirmaciones de reservas en clínicas, iniciales de personal médico, notas de procedimientos estándar. Pero luego aparecen las entradas que hacen que el estómago se revuelva. Hay fechas específicas respaldadas por fotografías que muestran los momentos exactos en los que DL afirma haber estado presente durante el nacimiento de los niños. Los nombres están protegidos, pero son reconocibles para cualquier experto, demostrando su presencia física en lugares donde, oficialmente, ella nunca estuvo. Al final del archivo, una nota en negrita hace que el pecho de Harry se oprima hasta casi dejarlo sin aire. Toda la evidencia ha sido preservada. Todas las comunicaciones archivadas, listas para ser reveladas. Harry se echó hacia atrás en su silla, frotándose la cara con las manos. Podía sentir el peso de décadas de expectativas familiares aplastándolo. Cada decisión de callar, cada acto de ocultamiento lo había traído hasta este preciso instante. Se dice que susurra repetidamente para sí mismo, como un mantra para no volverse loco. Lo hice por ellos. Lo hice por ellos. La revelación de DL no trata solo de papeles. Trata de la esencia misma de la confianza. Ella afirma que la imagen pública, esa narrativa de Meghan llevando y dando a luz a sus hijos bajo la mirada atenta del mundo, fue, en gran medida, una puesta en escena. Según su testimonio, Archie nació semanas antes del primer anuncio oficial. Con Lilibet ocurrió lo mismo. La niña ya estaba bajo el cuidado de DL mucho antes de que las cámaras la vieran por primera vez. Cada foto pública, cada presentación oficial, cada mirada cargada de ternura hacia las cámaras. Todo habría sido teatro. Sus amigos dicen que Harry ha empezado a comprender la profundidad del engaño. No fue algo malicioso, intenta razonar él en su mente. Fue un intento, quizás equivocado, de proteger a su familia del escrutinio feroz. Pero, sea por protección o no, el secreto tiene capas, y cada capa conlleva consecuencias que él nunca imaginó. Para media mañana, la primera ola de ansiedad ya golpeaba a los medios de comunicación. Los observadores más agudos notaron algo extraño. Harry no había publicado nada en sus redes sociales. No hubo mensajes de caridad, ni apariciones promocionales, ni rastro de su habitual material para su podcast. El silencio en la era de la información es un ruido ensordecedor. Los analistas ya han comenzado a especular que algo anda mal, que una tormenta se acerca. Harry lo sabe. Sabe que el próximo movimiento no puede ser el desvío o la negación. Se trata de una confrontación total con las verdades que fueron enterradas en las sombras. El mundo puede llorar por la pérdida de sus cuentos de hadas, pero la realidad tiene una forma implacable de ponerse al día. Y cuando la realidad llega, no le importa la imagen, ni la estética, ni las personas públicas cuidadosamente diseñadas. Solo le importa la verdad. Y la verdad, como Harry ha descubierto hoy, tiene dientes muy afilados. Las sospechas eran ciertas. Mientras el mundo especulaba sobre el inusual silencio en la mansión de los Sussex, dentro de aquellas paredes se estaba gestando el fin de una era. DL no estaba preparando una simple nota de prensa ni un comentario pasajero para los tabloides. Lo que estaba organizando era un expediente total. Un relato detallado, implacable, respaldado por una montaña de documentos, cronologías verificadas y pruebas que no saben mentir. Según fuentes cercanas a la situación, DL ha pasado años recolectando y preservando estos materiales. No fue un acto de impulso, fue la paciencia de quien sabe que, tarde o temprano, la verdad necesitaría ser presentada en toda su cruda integridad. Mientras ella organizaba los folios, en Montecito, el príncipe Harry observaba cómo su mundo se reducía al espacio de su sala de estar, cubierta de papeles que desmentían su propia vida. Harry pasaba las horas en un ciclo interminable de desesperación. Recogía los documentos, los leía, los soltaba con horror y volvía a caminar por la habitación.
Testigos de esa intimidad dicen que se le oía murmurar palabras que pesaban como piedras: responsabilidad, amor, secreto, legado. Cada llamada que recibía, de abogados, de asesores de imagen, de miembros de la familia que llamaban desde Londres, solo aumentaba la presión. Cada mensaje, aunque estuviera redactado con cortesía y preocupación, era un recordatorio de que una vez que D.L. hiciera público su testimonio, no habría camino de regreso, no habría una versión de los hechos que pudiera salvarlos. Fue en ese momento de oscuridad total cuando Harry tomó la decisión más difícil de su vida. Según sus confidentes, el príncipe decidió que ya no se escondería más. No intentaría gestionar la narrativa desde las sombras, ni usaría a su equipo de relaciones públicas para desviar la atención. Enfrentaría la verdad de frente, con dolor, sin excusas. El ajuste de cuentas emocional que había estado evitando durante años se volvió, de repente, inevitable. El primer paso de este nuevo camino fue una llamada telefónica a Meghan. Pero la conversación no fue lo que él esperaba. La Meghan, que el mundo conoce, la mujer de las apariciones perfectas, las entrevistas brillantes y las sonrisas medidas, no estaba al otro lado del hilo. En su lugar, surgió una mujer dominada por el miedo, la confusión y la furia. Fuentes internas aseguran que hubo gritos, argumentos legales y amenazas de demandas. Pero Harry se mantuvo en un estado de calma resoluta, una tranquilidad que solo da el haber tocado fondo. «No puedo ocultar esto más», le dijo Harry, según los informes. «Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero esto es más grande que nosotros. Es más grande que el secreto, más grande que nuestra reputación. Se trata de la verdad». El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de una acusación muda. Meghan, recuperando la voz, le preguntó si realmente iba a permitir que esa mujer lo arruinara todo. Harry, con una voz que no temblaba, respondió: «Tengo que hacerlo. Por ellos, por los niños y por mí mismo». Ese fue el punto de inflexión. Por primera vez en años, Harry actuaba de forma independiente, ignorando la percepción pública, los consejos de sus asesores y la insistencia de Meghan por mantener el control absoluto de la imagen familiar. Había decidido que la verdad, por devastadora que fuera, debía ser reconocida. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los ecos de este terremoto llegaban al palacio. Aunque no había un comunicado oficial, el simple conocimiento de que los materiales de D.L. existían fue suficiente para activar todas las alarmas. Se dice que comenzaron las consultas legales privadas y las llamadas secretas con abogados estadounidenses, buscando estrategias de contención y analizando los posibles escenarios de una crisis que amenaza con redefinir la monarquía. Pero D.L. no se detuvo. Pasó la tarde preparando sus documentos para el lanzamiento público. Cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada registro de clínica y cada bitácora de viaje fue organizado con una precisión que asustaría a cualquier tribunal. No era una venganza emocional, era una exposición quirúrgica de la realidad. Harry observaba el avance de los acontecimientos con una mezcla de pavor y, sorprendentemente, alivio. Pavor por el caos que vendría, pero alivio porque el peso de la mentira finalmente se levantaría. Sus amigos dicen que, por primera vez en mucho tiempo, Harry ha llorado abiertamente. No fueron las lágrimas preparadas para un documental de Netflix, ni las que se ven en las entrevistas de televisión. Fue un duelo crudo y sin filtros. Era el dolor de darse cuenta del costo real de haber pasado años escondiéndose, de las consecuencias de decisiones tomadas bajo presión y del conocimiento de que nada de lo ocurrido puede deshacerse. Al caer la tarde, Harry convocó a sus asesores más cercanos. La reunión fue directa y devastadora. Las preguntas se sucedían sin tregua. ¿Cómo gestionamos la confesión? ¿Cómo protegemos a los niños? ¿Cómo sobrevivimos al día después? Las respuestas, sin embargo, seguían siendo esquivas. Cada movimiento tenía consecuencias. Cada retraso era un riesgo mortal. A pesar de todo, Harry tomó una última decisión esa noche.
Él daría el primer paso. El reconocimiento de la verdad vendría de su propia boca, bajo sus propios términos, con el bienestar de sus hijos como única brújula. No quería que fuera un espectáculo, sino una confesión. No un drama mediático, sino una purificación. En las horas finales antes de que todo salga a la luz, quienes han visto a Harry lo describen como un hombre sereno, casi en paz, a pesar de la tormenta que ruge a su alrededor. El hombre que una vez se escondió tras la fama, los títulos y los mensajes controlados, ha elegido la transparencia. Por primera vez, es plenamente responsable, no ante el público, ni ante sus asesores, ni siquiera ante su esposa, sino ante la verdad misma. D.L., por su parte, sigue adelante. Se mueve con claridad, sin odio, pero sin pausa. Sabe que el momento del impacto es inminente. No solo está revelando una historia, está devolviéndole al mundo la realidad que le fue arrebatada. El escenario está listo. El telón de los Sussex está a punto de caer, y lo que quede en el escenario después de que el ruido se apague será, simplemente, la verdad humana, desnuda y definitiva. Hay silencios que terminan por romperse bajo su propio peso. En las colinas de Montecito, donde el aire de la mañana suele ser ligero y fresco, hoy se siente una densidad distinta, una presión que se clava en el pecho y se niega a soltar. En el interior de su vasta mansión, el príncipe Harry camina sin descanso. Su mente es ahora un proyector que repite, una y otra vez, cada elección, cada conversación, cada mentira y cada silencio que lo han traído hasta aquí. Quienes lo han visto en estas horas dicen que apenas ha dormido. Lo consume el conocimiento de que D.L. ya no es una sombra, sino una mujer real lista para reclamar su lugar en la historia. Harry siente que las paredes de su propia creación se cierran sobre él. Ya no se trata solo de la opinión pública o del juicio de los tabloides. Se trata de su legado, de su linaje y, sobre todo, del futuro de sus hijos. Mientras Harry lucha con su conciencia, D.L. avanza con la calma de quien no tiene nada que ocultar. Ella no está buscando venganza, está restaurando una voz, está reclamando una historia y afirmando su lugar en un mundo que intentó borrarla sistemáticamente. En algún punto entre Montecito y Londres, a través de océanos y continentes, el escenario ha quedado listo para una de las revelaciones más trascendentales en la historia de la realeza moderna. Harry, insisten las fuentes, está listo. El mundo, sin embargo, no lo está. A mediodía, los preparativos de D.L. estaban completos. Cada documento, cada correo electrónico y cada registro de tiempo fueron verificados 2 y 3 veces. No hay espacio para el sensacionalismo en su expediente, solo hay hechos. Y sin embargo, en esos hechos reside un poder inmenso, el poder de deshacer años de una percepción pública cuidadosamente construida. El poder de cuestionar no solo la imagen de Meghan, sino la narrativa misma que rodeó los nacimientos de Archie y Lilibet. Harry pasó horas revisando los materiales de D.L., confirmando su autenticidad. Sus amigos relatan que en varios momentos temblaba, atrapado entre el miedo a las consecuencias y la resolución de hacer lo correcto. Esta no es solo una historia de engaño. Es la historia de la identidad de unos niños y de una madre que fue eliminada del relato oficial. Finalmente, Harry hizo la llamada que lo cambió todo. Fue una conversación breve con Meghan, cargada de una emoción eléctrica. La voz de la duquesa, usualmente firme y mandona, se quebró bajo la presión. «No puedes hacer esto, todavía no, no estamos listos», le dijo ella. «El público no está listo». «No me importa estar listo», respondió Harry con voz baja y tensa. «Me importa la verdad para los niños y para todos los involucrados. Esto termina ahora». El silencio que siguió en el otro lado de la línea fue, según dicen, ensordecedor. Para la tarde, el plan de Harry ya estaba en marcha. Él no esperaría a ser atacado. Él saldría al frente primero. D.L. observaba desde la distancia. No se escondía ni tramaba planes oscuros.
Estaba organizada, preparada para respaldar cada palabra si alguien se atrevía a cuestionarla. Su momento no era un acto de ira, sino de recuperación, el acto de salir de las sombras para confirmar la historia que asegura que le fue robada. Entonces, se produjo la primera grieta. Una filtración no confirmada mencionó a una mujer llamada DL asociada con los nacimientos reales, dispuesta a hablar públicamente. Fue un susurro que se convirtió en grito en cuestión de minutos. Los analistas reconocieron de inmediato las implicaciones legales, emocionales y constitucionales. Los titulares empezaron a especular y las redes sociales estallaron. Harry pasó esas horas observando la reacción del mundo desde su teléfono, moviéndose de habitación en habitación. Sus amigos lo describen como un hombre que contiene la respiración, esperando el impacto del choque, pero decidido a enfrentarlo bajo sus propios términos. Incluso Meghan empezó a sentir que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las llamadas de sus abogados se volvieron frenéticas y sus asesores susurraban sobre estrategias de control de daños. Pero la verdad, una vez que se pone en movimiento, es un tren que no conoce frenos. La noche anterior a la revelación planeada, Harry se sentó solo en su sala de estar. Frente a él, los documentos estaban extendidos como un mapa de su propia vida. Registros clínicos, correos, registros de viaje, acuerdos de confidencialidad, NDAs y marcas de tiempo. Cada uno era un recordatorio del peso de las decisiones tomadas bajo presión. Sus amigos dicen que murmuraba repetidamente, casi como un rezo: «No puedo ocultar esto más, no puedo ocultarlo más». Fue entonces cuando redactó su declaración. No era un texto largo ni dramático, era preciso. En él reconocía la existencia de DL y su papel, confirmaba las discrepancias en los tiempos oficiales y enfatizaba que el bienestar de sus hijos era su única prioridad. No hubo culpas ni teatro, solo la verdad desnuda. Al amanecer, la declaración estaba lista. Harry programó una entrevista virtual con un periodista de su total confianza, alguien conocido por su imparcialidad y sensibilidad. Cada línea fue escrutada y verificada con asesores legales. Harry ya no es el hombre que se esconde tras los títulos o la celebridad. El hombre que una vez huyó de la mirada del mundo, ahora se prepara para invitar a ese mismo mundo a mirar la realidad, por dolorosa que sea. El sol ha salido sobre Montecito, pero hoy la luz no brilla sobre un cuento de hadas. Brilla sobre un hombre que, por fin, ha decidido que la verdad es el único camino a casa. El mundo, dicen los que conocen las entrañas de esta historia, estaba a punto de escuchar a Harry como nunca antes, sin filtros, sin guiones y con una honestidad que dolía. Al comenzar la entrevista, el príncipe se veía tenso, con las manos temblando ligeramente, pero sus ojos reflejaban la determinación de quien ha cargado con demasiados secretos por demasiado tiempo y ya no puede más. Su voz, aunque quebrada por momentos, llevaba el peso de la verdad. Habló despacio, midiendo cada palabra, confirmando que DL no era un rumor, sino una pieza crítica en el nacimiento de sus hijos. Admitió errores, reconoció la complejidad de los acuerdos de silencio y, sobre todo, pidió perdón por el daño causado. Cuando mencionó a Meghan, no hubo acusaciones, solo una claridad devastadora. «Hice lo que creí que era mejor», confesó Harry, con la mirada perdida en un punto invisible. «Pero ya no puedo gestionar la realidad a través del silencio. La verdad merece ser escuchada, y aunque esto no disminuye el amor por mi esposa o mis hijos, es algo que debe ser reconocido». Fuera de los muros de la mansión, el mundo estalló. No fue solo un escándalo de prensa, fue un terremoto social. Los analistas diseccionaron cada gesto, las redes sociales se inundaron de teorías, y los expertos legales comenzaron a debatir sobre el linaje y el protocolo real. En algún lugar, en silencio, DL observaba la tormenta. Ya no necesitaba gritar. El reconocimiento de Harry había hecho añicos la fachada que la mantenía oculta. Para la tarde, el eje del mundo se había movido. La historia ya no trataba solo sobre un príncipe y una duquesa.
trataba sobre la identidad, sobre los derechos de una mujer borrada y sobre las consecuencias de las decisiones tomadas en la oscuridad. Mientras los historiadores hablaban de un cambio sin precedentes en la monarquía, Harry se sentaba en su sala de estar, agotado pero, por primera vez en años, aliviado. Había enfrentado su verdad bajo sus propios términos. Meghan, según informan fuentes cercanas, permaneció en un silencio absoluto. Su imagen pública, construida con tanto cuidado y precisión, acababa de romperse. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a un relato que no podía editar, a una verdad que no podía controlar. Mientras tanto, D.L. no perdió el tiempo. Lejos de las luces suaves y las puestas en escena pulidas, ella y su equipo trabajaron durante la noche con una precisión casi quirúrgica. No buscaban crear caos, sino justicia. Organizaron facturas de clínicas, registros de viaje, correos electrónicos y testimonios de testigos. Cada papel estaba cruzado con una firma, cada fecha verificada. Harry le hizo una sola petición privada a D.L. Presenta tu verdad con hechos, no con furia. Ella aceptó. El proceso de verificación que el mundo tanto esperaba estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, el aire se sentía distinto. Los titulares ya no hablaban de cuentos de hadas, hablaban de una realidad cruda. Adentro de Montecito, Harry leía cada palabra con la mandíbula apretada. Sabía que esto era solo el principio. El momento de D.L. estaba a punto de llegar, y con él, una marea de documentos que cambiarían para siempre la comprensión pública de su familia. Meghan, en un estado de pánico controlado, veía cómo sus asesores de imagen y sus abogados intentaban, desesperadamente, contener lo incontenible. Se redactaron cartas y se diseñaron estrategias de privacidad, pero el muro ya había caído. El público ahora sabía que D.L. existía, que hubo secretos y que la historia oficial era solo una parte de la verdad. Cuando D.L. finalmente caminó hacia los micrófonos, el tiempo pareció detenerse. No hubo fotos posadas ni vestidos de diseñador. Apareció como ella misma, compuesta, firme y sin pedir disculpas. No iba a atacar a nadie. Iba a reclamar su nombre, su historia y la verdad detrás de las vidas de Archie y Lilibet. El primer temblor del terremoto real había terminado, pero las grietas que dejó son tan profundas que nada volverá a ser igual. La narrativa ya no es propiedad de una pareja. Ahora pertenece a la historia, a la ley y finalmente al mundo. Finalmente ocurrió. La voz que había sido enterrada bajo capas de burocracia y contratos de confidencialidad emergió con la fuerza de un manantial que rompe la roca. D.L. no gritó. No necesitó hacerlo. Habló con una calma gélida, relatando cronológicamente cada embarazo, las circunstancias exactas de los partos y la forma sistemática en la que fue borrada del mapa público. Su tono, medido pero cargado de una autoridad natural, dejó al mundo en un estado de parálisis. «Soy la madre biológica de Archie y de Lilibet», dijo con una sencillez que resultaba aterradora. «Tengo los registros, las notas de la clínica y los documentos que lo prueban. No busco venganza, busco que se reconozca lo que hoy muestro en este video». Con esas palabras, el 6 de mayo de 2019, la fecha oficial del nacimiento de Archie Mountbatten Windsor, dejó de ser una efeméride real para convertirse en el epicentro de un debate global. La controversia, que siempre había rodeado aquel nacimiento debido a decisiones poco convencionales, cobró de pronto un sentido nuevo y demoledor. Dentro de la mansión de Montecito, Harry observaba la transmisión en directo. Sus amigos dicen que su rostro era un mapa de emociones encontradas. Alivio porque D.L. estaba diciendo la verdad sin recurrir al sensacionalismo, y un pavor profundo por lo que vendría después. Sabía que la mirada del mundo ya no se centraría en las fotos bonitas, sino en las investigaciones legales y en el papel que Meghan había jugado en todo este teatro. «Esto es más grande de lo que imaginamos», murmuraba Harry a sus allegados. «Es más grande que las historias o las fotos, es la realidad reclamando su lugar».
Mientras tanto, el mundo de Meghan Markle se desmoronaba. La imagen de la duquesa radiante, glamurosa y maternal estaba bajo asedio. Sus equipos de relaciones públicas intentaban redactar respuestas, pero los hechos presentados por DL no dejaban espacio para el giro mediático. Hubo consultas legales frenéticas y una revisión exhaustiva de cada declaración pasada, intentando anticipar el impacto de los documentos que ahora ya eran de dominio público. Lo que está en juego no es solo la reputación de una pareja, sino la integridad de una institución milenaria. Los analistas constitucionales han sido claros. Si los documentos de DL son verificados, la monarquía se enfrenta a un escrutinio sin precedentes. Los certificados de nacimiento, los derechos de sucesión y los protocolos para los niños reales están regidos por siglos de leyes y tradiciones que exigen una claridad absoluta. Cualquier desviación, especialmente una mantenida en secreto, podría invalidar derechos sucesorios y provocar investigaciones internacionales. Harry parece haber comprendido finalmente la magnitud del desastre. Testigos lo describen dando largos paseos por los jardines de su finca, con la mirada perdida en el horizonte del Pacífico, contemplando cada mentira que lo trajo hasta este precipicio. «Pensé que los estaba protegiendo», confesó a un confidente. «No me di cuenta de que, a veces, la protección se parece demasiado a borrar a alguien». Al otro lado del Atlántico, el Palacio de Buckingham entró en modo de crisis total. Se convocaron reuniones de emergencia. Los equipos legales de la corona revisaron cada coma de las reclamaciones de DL. El problema era el escenario que siempre habían evitado, que los arreglos privados chocaran frontalmente con los requisitos constitucionales públicos. DL, por su parte, no entregó solo palabras, entregó pruebas. Correos electrónicos que mostraban comunicaciones directas con la clínica, acuerdos de confidencialidad que confirmaban el esfuerzo por mantener su papel en las sombras y marcas de tiempo que verificaban las fechas de los partos. Su equipo legal fue tajante. No se trata de un escándalo, sino de rectificar la historia para que la verdad sea reconocida. En un último esfuerzo, por ser honesto consigo mismo, Harry redactó un comunicado de seguimiento. Fue un texto personal, preciso y profundamente emotivo. En él, reconoció la verdad de DL y confirmó que los niños estaban a salvo, pero admitió que el secreto, aunque fue creado con la intención de proteger, solo había retrasado un juicio inevitable. No defendió el ocultismo ni atacó a Meghan. Simplemente habló de la verdad, de sus hijos y de su propia responsabilidad. El mundo ha descrito esta situación como un terremoto en cámara lenta. Cada nueva revelación crea réplicas que sacuden familias, leyes e instituciones. Para Harry, el alivio de haber soltado la carga del secreto se mezcla con el miedo al futuro mediático y legal. Pero, según fuentes cercanas, sigue comprometido con la transparencia, priorizando la verdad por encima de la preservación de su imagen. Las pruebas de DL, correos, notas médicas, registros de viaje, han permitido al público, por primera vez, contrastar la historia oficial con la realidad documentada. La precisión de estos papeles deja poco espacio para la duda. Si se verifican por completo, estas reclamaciones habrán desafiado décadas de control narrativo sobre los nacimientos reales. El telón ha caído. El cuento de hadas se ha roto para dar paso a una historia humana, compleja y dolorosa. Ya no hay vuelta atrás. La verdad ha salido a la luz, y como dijo el propio Harry, ahora le pertenece a la historia. La marea de la verdad ha subido, y con ella, las estructuras que sostenían el relato oficial de los duques de Sussex han comenzado a erosionarse. Mientras los seguidores de DL claman por un reconocimiento público y una reparación histórica, el silencio en Montecito se ha vuelto tan denso que casi se puede tocar. Pero dentro de ese silencio se están tomando decisiones que cambiarán para siempre el rumbo de la monarquía moderna. Meghan Markle, según informan fuentes cercanas, se ha retirado a lo más profundo de su residencia.
Ya no hay sesiones de fotos glamurosas ni comunicados sobre caridad. Su vida se ha convertido en una consulta privada y constante con abogados y estrategas de crisis. Pero mientras ella busca una salida legal, el príncipe Harry ha dado un paso que nadie imaginó. Ha tendido la mano a la mujer que el sistema intentó borrar. En un giro sin precedentes, Harry se comunicó personalmente con DL. Fuentes de total solvencia insisten en que este contacto no tuvo como fin el control o la manipulación. Al contrario, Harry buscaba asegurar la protección de DL, validar su credibilidad y garantizar que pudiera gestionar la divulgación de las pruebas de manera segura. Este acto marca el fin del Harry, personaje, y el nacimiento del Harry, hombre. Ya no se trata de proteger una marca o una imagen pública. Se trata de una responsabilidad moral. Es el reconocimiento de que una verdad, por dolorosa y oculta que haya estado, no puede seguir viviendo en las sombras. Harry ha comprendido que el costo del silencio fue demasiado alto para todos, especialmente para los niños y para la mujer que ahora reclama su identidad. Al caer la tarde, las primeras revisiones legales formales ya estaban en marcha. No es solo un escándalo de prensa, es un desafío al sistema legal de dos naciones. Abogados en el Reino Unido y en los Estados Unidos escudriñan ahora los registros de nacimiento, los contratos de confidencialidad, NDAs, y la documentación clínica. Las conclusiones preliminares son devastadoras. Los expertos sugieren que las implicaciones podrían sacudir los cimientos mismos de la institución monárquica. Surgen preguntas que nadie quería formular en voz alta. ¿Qué ocurre con la línea de sucesión? ¿Cuál es la legitimidad constitucional de los títulos? ¿Cómo se reparará una adherencia a las normas que parece haber sido ignorada en nombre de la privacidad? Harry pasó la noche revisando cada paso dado en los últimos años. Sus amigos lo describen como un hombre exhausto, con el rostro marcado por la gravedad de la situación, pero con una resolución inquebrantable. Sabe que ha sentado un precedente que no tiene vuelta atrás. La verdad ya no es un secreto de alcoba, es un hecho que el mundo entero está verificando. Mientras tanto, DL permanece compuesta, casi imperturbable. Su equipo ha catalogado cada documento, cada correo y cada registro con una meticulosidad que deja poco espacio a la duda. Ella ha repetido, tanto a periodistas como a asesores legales, que su objetivo nunca fue la venganza. No busca destruir a nadie, busca recuperar lo que le pertenece, su identidad y el reconocimiento de la realidad. Su enfoque factual y calmado ha obligado incluso a los más escépticos a reconsiderar todo lo que creían saber. No hay gritos, no hay dramas televisivos, hay papeles, firmas y marcas de tiempo. Hay una madre reclamando un lugar en la historia de la que fue expulsada. A la mañana siguiente, la noticia ya tenía vida propia. Harry ha confirmado la existencia de DL. Se ha admitido que hubo un velo de secreto forzado. La documentación es creíble y verificable. En las redes sociales, el debate es un incendio fuera de control. Algunos defienden a Meghan, otros amplifican los reclamos de DL, pero todos coinciden en algo. El cuento de hadas se ha roto. El silencio de Meghan está siendo interpretado por el mundo no como prudencia, sino como algo más oscuro, vergüenza. Su imagen de control y glamour ha sido sustituida por la imagen de una mujer que ha perdido las riendas de su propia narrativa. Los asesores le advierten que cualquier palabra podría empeorar la crisis, pero el mundo ya ha dictado su primer veredicto ante su ausencia. Por primera vez en años, según cuentan sus allegados, Harry se permitió un momento de reflexión profunda. La confesión está hecha. La verdad ha sido reconocida. Los niños están a salvo y el papel de DL ha sido admitido públicamente. Harry finalmente ha podido respirar. Sin embargo, es un alivio teñido de preocupación. Sabe que lo que viene, el escrutinio legal, el debate público y la reconstrucción de las vidas involucradas, será largo y difícil. En California, mientras el sol se ponía sobre Montecito bañando el Pacífico con luces doradas, Harry se quedó de pie junto a la ventana.
Miraba el océano, pensando en las decisiones tomadas, en las verdades ocultas y en el peso insoportable de los secretos que finalmente han sido liberados. Detrás de él, sobre la mesa, los documentos permanecen perfectamente organizados. Son el testamento de la preparación, de la verdad y del poder inexpugnable de los hechos. El mundo ha cambiado. El relato ha dado un giro definitivo y la historia está observando con ojos atentos. D.L. sigue lista, firme como una roca en medio de la marea. Ha salido de las sombras, ha reclamado su nombre y está preparada para la verificación final. El escenario está listo para el próximo acto, donde la ley, el legado y la responsabilidad personal chocarán de una forma que no dejará a nadie intacto. Los primeros temblores han pasado, pero el terremoto, como dicen los que mejor conocen esta historia, apenas está comenzando. La verdad, al fin, ha dejado de ser una prisionera. Por primera vez en años, el mundo no estaba escuchando un guión ensayado ni una entrevista pactada bajo condiciones de exclusividad. Por primera vez, el público escuchaba la historia directamente de la boca de la mujer que, según las pruebas, había sido borrada de la existencia oficial. El testimonio de D.L. no fue un estallido de ira, sino un goteo constante de realidad que terminó por inundar las lujosas salas de Montecito y los antiguos pasillos de Londres. Al otro lado del océano, el Palacio de Buckingham se sumergió en un estado de emergencia que no se veía en décadas. Los asesores reales se reunieron en sesiones informativas de urgencia, debatiendo estrategias y posibles comunicados para navegar por un laberinto legal y constitucional sin precedentes. Expertos en la corona aseguran que la monarquía se enfrenta hoy a una intersección peligrosa entre el secreto personal y el protocolo procedimental. Se ha cruzado una línea que rara vez se había tocado en siglos de historia. Las preguntas sobre la legitimidad, la sucesión y la supervisión de los actos reales ya no son teorías de pasillo, son una realidad inevitable que exige respuestas claras ante la ley y ante el pueblo. Mientras el mundo analizaba cada palabra de D.L., dentro de los muros de la mansión en California, se producía el encuentro más difícil. Antes de que el sol se ocultara, Harry convocó a una reunión familiar privada, lejos de cámaras, grabadoras y asesores. En la quietud de una habitación que de pronto se sintió demasiado pequeña, Harry le contó a Meghan todo lo que había confirmado. Le habló de cada documento entregado por D.L., de cada registro clínico y de la verdad que él, finalmente, había decidido admitir ante sí mismo y ante el mundo. Harry no habló con el tono de un príncipe, sino con la voz de un hombre que busca salvar su conciencia. Habló de responsabilidad y de rendición de cuentas. Dijo que el costo del secreto ya no era sostenible, no por lo que dijeran los tabloides, sino por sus propios hijos, por su legado y por la integridad de sus almas. Fuentes cercanas aseguran que Meghan escuchó con una expresión indescifrable. Su voz fue mínima, casi un susurro perdido en la inmensidad de la crisis. La fachada de autoridad y control, construida con tanto esmero durante años, se había agrietado irremediablemente frente a los hechos. En medio de esta tormenta de documentos y revelaciones, dos nombres permanecen como el centro de todo el dolor: Archie y Lilibet. Ellos siguen siendo observadores inocentes de un drama que nunca eligieron. Sus nombres, que antes solo evocaban imágenes de una familia real moderna, están ahora ligados a documentos legales, revelaciones biológicas y discusiones que trascienden por completo el chisme de las celebridades. El reconocimiento de Harry, las pruebas físicas de D.L. y el pesado silencio de Meghan han creado una nueva historia. Ya no es el cuento de la pareja perfecta que huyó buscando libertad. Es una historia sobre la fragilidad de las decisiones humanas y la colisión entre el deseo de privacidad y el deber público. Al caer la noche sobre Montecito, Harry se permitió, según sus allegados, el primer momento de descanso real en semanas. La verdad había sido dicha. D.L. había sido reconocida.
Meghan enfrentaba ahora las consecuencias de un silencio que ya no podía protegerla. Dicen que, en la soledad de su habitación, Harry se susurró a sí mismo unas palabras que resumen este largo y doloroso viaje. La verdad duele, pero es el único camino hacia adelante. El mundo ha mirado, ha contenido el aliento y ha reaccionado. Esta historia está lejos de terminar, pero por primera vez se está contando con honestidad, de forma completa y sin las ilusiones que la definieron durante tanto tiempo. Los conocedores de la corona insisten en que la historia no olvidará este ajuste de cuentas. El telón ha caído finalmente, pero los ecos de la verdad, el silencio y las consecuencias resonarán para siempre en los archivos de la monarquía y en la memoria del público. La era de las sombras ha terminado. Ahora comienza el largo proceso de caminar bajo la luz de los hechos. 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 La luz de los hechos.